Hola, ¿cómo están? Hace muchos, pero muchos años, empezamos a ver en los patios de las escuelas, en las plazas, en los clubes, en distintos espacios donde hubiera grupos de niños o adolescentes, que esos chicos en cuestión estaban a las patadas, a los manotazos, a los puñetazos, mientras se reían. Generalmente todos los involucrados en esas situaciones. Al llamárseles la atención, la respuesta por unanimidad era: no pasa nada, estamos jugando. Y frente a eso, el adulto que generalmente preguntaba decía algo a continuación: no, pero espérate, porque ¿cómo? Dándose patadas, dándose piñas, dándose trompadas, juegan. Y sí, está bueno, no pasa nada. Cuando yo empecé a ver este tipo de situaciones, hice una asociación directa con el tipo de juegos que jugaban internet mediante, porque generalmente eran juegos en donde los chicos veían en una pantalla ese tipo de situaciones, que a veces, o la mayoría de las veces, eran peleas, pero como ellos estaban jugando pantallitas mediante, relacionaban la situación con un juego. Y de hecho, están jugando ahí en la pantalla. Es un juego. Y esto es lo que internalizaban y después repetían. Y de alguna manera esto fue normalizándose o naturalizándose, como muchas otras cosas que vienen sucediendo. Y se llega a un punto en el que se normaliza o naturaliza algo que no debería ser normal, porque no es sano, porque nada que sea agresivo, violento, es sano o está bien. En el común de los casos, cuando esto fue increciendo, empezaron a verse otro tipo de situaciones en donde todos los que estaban involucrados en este juego no se reían, porque había uno, o había dos, o había más, que ya no tenían una sonrisa en el rostro, sino que tenían cara de disgusto, de malestar, de dolor, de molestia. Y empezaban incluso a verbalizar esto de: bueno, basta, pará, che, pará. Y este otro o estos otros no paraban. Entonces sí o sí tenía que aparecer una figura adulta, que muchas veces eran docentes, muchas veces eran personas comunes y corrientes que estaban en la plaza, que estaban en el colectivo, y aparecían como para separarlos, pero generalmente eran personas adultas que de alguna manera estaban siendo partícipes pasivos de esa situación, pero no se daba con tanta frecuencia el hecho de que este intento de separación fuera de pares o de las mismas personas que estaban involucradas en esa situación. Y como el paso del tiempo, indiscutiblemente, en vez de hacernos evolucionar, nos hace involucionar, en esto de ir creciendo esta situación, pasamos ya al punto en el que hay aquellos que aplauden, que vivan, que apuestan por uno, que apuestan por el otro, y no falta el que filma para escrachar en redes o para simplemente compartir la situación. Por supuesto que ese que está filmando, en escasísimas situaciones,
se escucha que el que está filmando diga chicos paren, chicos basta. No, generalmente son los otros cuando los hay, y que es realmente poca la cantidad de veces que esto se da así. Y esto se naturalizó a tal punto que muchas veces se ven grupos que están literalmente peleándose, y ya no estamos jugando, pero como está tan incorporado, tan naturalizado, es lo que hacen. Porque como tenemos cada vez más niños y adolescentes que no son capaces de poner en palabras lo que piensan, lo que sienten, lo que les pasa, como no lo pueden verbalizar, lo actúan. Porque cuando no se sienten bien, esto necesita salir del cuerpo. Y cuando no puede salir en formato de palabra hablada, sale en formato de golpe, de agresión física. De alguna manera sale porque necesita salir para no autoenvenenarse, ¿sí? Y esto es así. Y entonces empieza a aparecer hace mucho tiempo, y también va aumentando cada vez más, esta figura del bullying. Del bullying que, como lo he dicho en muchas oportunidades, no tiene que ver con una agresión de que yo a este le digo gordo, a este le digo no salí de acá porque tenés fea letra, no quiero que participes en nuestro trabajo práctico porque sos sumamente desprolijo. Esas son actitudes agresivas. Pero el bullying tiene que ver con una cuestión de acoso, de sostenimiento, de persecución, de hacerlo todo el tiempo y por distintos medios, de distintas formas y por distintos medios, sostenidos, como la gota que horada la piedra. Esto sí es bullying. Y esta situación, por eso hice esta alusión, de alguna manera nace hace mucho tiempo atrás, en esta cuestión de estamos jugando, porque lo incorporaron de esa forma y porque resuelven las situaciones a las trompadas, resuelven las situaciones, entre comillas, a las patadas. De esa manera, como si moliendo a palos a alguien, si tengo la suerte de que no se muera, voy a resolver algo. Pero están enajenados, están ciegos, actúan obviamente sin pensar. Porque cuando se dan casos, como los que han sido de público conocimiento en los últimos tiempos, y que uno analizando la situación deduce que era algo que estaba planificado, sí se piensa en esa planificación, pero porque ya hay una cuestión de insanía que está instalada y que no es lo más común, porque de cada 50 chicos que se trenzan a las piñas y a las trompadas, en un momento determinado, quizá haya 2 que lo tenían planeado o ya lo venían organizando mentalmente como para que en algún momento esa situación se fuera a dar. Y entonces estamos viendo cada vez más esto, y que se va contaminando. Es como la conocidísima bola de nieve, que empezó siendo una bolita y viene aumentando a pasos agigantados, y además arrasa con todo lo que encuentra a su paso, ¿sí? Y en ese arrasar están nuestros hijos, que esa forma que es como metafórica, no la pueden entender desde ese lugar, porque no están en condiciones de decir no, paren, a ver, para, freno, pausa, momento de reflexión,
qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, cuáles son las posibles consecuencias de esto, porque ni siquiera internalizan el hecho de que toda causa tiene su consecuencia. Entonces somos libres y hacemos lo que queremos, cuando queremos, cómo queremos, dónde queremos, sin considerar la realidad de que aquello que hacen o dejen de hacer va a tener consecuencias. Y como también están acostumbrados a que en muchos casos son los papás los que salen a sacar las papas del horno y dan la cara, y en muchas ocasiones, demasiadas para mi gusto, hasta defienden a los hijos porque son mis hijos, o sea, los tengo que defender. No, mi amor. Si tu hijo hizo algo que no corresponde, si tu hijo lastimó a alguien, tiene que hacerse cargo, y vos deberías ser la persona que de las pestañas, si hace falta, lo lleves a que se haga cargo de las consecuencias de sus actos. Porque nos quejamos de los delincuentes que delinquen y porque son menores de edad o porque no los agarraron o lo que fuera, la puerta giratoria, y entran y así como entraron salieron, y demasiada cantidad de papás con sus hijos hacen exactamente lo mismo. Porque lo justifican, porque en realidad el otro empezó, porque este lo provocó, porque bla, 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 y excusan las actitudes agresivo-violentas que tienen sus hijos. Entonces imagínense ustedes, ¿qué razón, qué motivo puede llegar a tener alguien como para intentar modificar una conducta si tiene los papitos que lo están de alguna manera defendiendo y apañando y poniendo sobre la ala, y en el mejor de los casos haciéndose cargo ellos de las consecuencias de los actos de sus hijos? Entonces, papás, si realmente queremos otro tipo de resultados, indiscutiblemente hay que cambiar algo o varios algo en el paso a paso, porque si no, esto va a seguir. Tiene que llegar un momento en el que a esta bola de nieve la podamos frenar, le podamos poner un poco de calorcito para que se empiece a derretir y deje de aumentar de tamaño y arrasar con todo aquello que encuentre a su paso. Porque no están jugando, no es un juego. Agredir a otro no es un juego. Una cosa es, estamos haciendo algo juntos y nos divertimos. Una cosa es, me río con vos. Y otra muy distinta es, me río de vos y disfruto de cuando algo malo te pasa. Disfruto de hacerte mal, de hacerte doler, de verte sangrar. Disfruto. Eso, bajo ningún concepto, es un juego. Y el bullying depende de, fundamentalmente, cómo cada pareja de padres vaya educando emocionalmente a sus hijos para estar atentos, estar alerta, no prenderse en este tipo de cosas, denunciar a los que agreden, no sucumbir a las amenazas, acudir a personas adultas, y ese es el único modo de que todo esto se frene de alguna manera. Empezaron jugando, pero hoy ya no es un juego, porque aquel al que lastiman o aquel al que matan no recobra la vida como puede suceder en una pantallita.